Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Be Your Trainer. Como podéis ver en el título, hoy vamos a hablar del concepto de entrenamiento unipodal o unilateral respecto a entrenar de manera bilateral o bipodal. Y es que justo ayer escuchaba un podcast que os voy a dejar el enlace abajo en la descripción y os dejo aquí una imagen para que quien quiera ir a escucharlo y sacar sus propias conclusiones, pues adelante. En el podcast se hablaba de este tema y el autor al que se le hacía un poco la entrevista era Mike Boyle. Como podéis ver, es un autor del que sacamos muchísima información en este canal, como hicimos en algunos vídeos anteriores, incluso en el más reciente, sobre cómo mejorar la capacidad de aceleración, del cual os recuerdo que van a venir 2 vídeos más enlazados y relacionados con ese tema en un futuro. Este autor es uno de los principales defensores del entrenamiento bipodal o bilateral para que se dé la mayor funcionalidad posible en los ejercicios y que luego se generen ciertas transferencias a los gestos y movimientos deportivos. Así que vamos a ver qué conclusiones se sacan en esta conferencia y qué nos dice el autor sobre este tipo de entrenamiento. Para Mike, el entrenamiento funcional se basa en hacer que los entrenamientos y los ejercicios tengan sentido. Se trata de aplicar la anatomía funcional al entrenamiento, haciendo que la biomecánica y la aplicación de fuerza que se utiliza en los ejercicios luego tenga transferencia y sirva para mejorar el rendimiento en los gestos deportivos. El secreto o la justificación del trabajo unilateral o unipodal se trata de ver la manera en cual se aplica fuerza contra el suelo en la mayoría de gestos deportivos. Y además, como hemos dicho, si miramos la parte biomecánica, también ver la posición de los segmentos corporales, de la articulación de la cadera sobre todo, cómo está colocada en el momento donde estamos aplicando fuerza contra el suelo al hacer un cambio de dirección o un salto, una arrancada. En definitiva, la mayoría de gestos deportivos en los cuales se aplica fuerza de manera alternando los apoyos, cada vez aplicando fuerza de manera unipodal contra el suelo. Además, el autor defiende su concepto de déficit de fuerza en las piernas sobre todo. Para no confundirnos, vamos a definir este concepto según el autor. El déficit de fuerza, para Mike Boyle, se trata únicamente de la diferencia de carga que puedes movilizar utilizando, por ejemplo, un ejercicio bipodal, como es una sentadilla normal y corriente, respecto a la suma de carga que puedes movilizar haciendo un ejercicio con una sola pierna, como puede ser un split squat. A eso le llama el déficit de fuerza y según él y varias pequeñas investigaciones que han hecho su grupo, se ha demostrado que somos más fuertes cuando se aplica fuerza con una sola pierna. En este mismo podcast, Mike mencionaba un estudio que se llevó a cabo en pilotos de aviones y donde se pretendía pesar o medir el peso de distintos segmentos corporales. En este estudio lo que se hizo era medir el peso, sobre todo del tronco y de las extremidades superiores, excluyendo aquel de las piernas que soportaba el asiento de los pilotos de aviones. El estudio en definitiva concluyó que el peso del tronco y de las extremidades superiores suponía aproximadamente un 68% del peso corporal total, dejando el 32% restante haciendo referencia al peso de las piernas o de las extremidades inferiores. Eso significa, si hacemos números, que si realizamos, por ejemplo, una sentadilla a una pierna sin carga añadida, podríamos llegar a movilizar el 84% de nuestro peso corporal. Y ahora, pongamos un ejemplo sencillo para hacernos una idea de lo que nos quiere transmitir el autor. Imaginemos un deportista o una deportista que pesa 100 kilos y va a realizar una sentadilla con una carga añadida encima de una barra de 100 kilos más. A grandes rasgos, el deportista tendría que movilizar los 100 kilos de la barra más un gran porcentaje de su peso corporal, como hemos visto anteriormente. Aproximadamente podríamos hablar de que tendrá que movilizar de 170 a 180 kilos, a grandes rasgos. Eso podría llegar a suponer que cada pierna, en el caso de los 180 kilos, vamos a poner que cada pierna movilice 90 kilos. Muy bien. Ahora, si ese mismo deportista, que recordemos pesa 100 kilos, realiza una sentadilla a una sola pierna, sin carga añadida, teniendo en cuenta los porcentajes que hemos visto, el deportista movilizaría 84 kilos de peso. ¿Y eso qué quiere decir? Que el trabajo con una sola pierna, en este caso, en cuanto a la carga que se moviliza, puede ser muy similar al que se realiza teniendo que poner
cargas, como en este caso la de 100 kilos, al trabajar bilateralmente o bipodalmente. Así que de esta charla principalmente podemos sacar dos conclusiones. La primera de ellas es que el trabajo unipodal o asimétrico, y digo asimétrico porque en algunos de los ejercicios que nos propone el autor, realmente no estamos solo con un solo apoyo en el suelo, sino que la otra pierna puede encontrarse en apoyo, en un banco detrás o incluso en el suelo. Pero nuestra posición en cuanto a las piernas es asimétrica y siempre se centra la aplicación de fuerza contra el suelo generalmente en una sola pierna. Por lo tanto, también se puede entender como trabajo asimétrico. Pues todo este trabajo, como primera conclusión, tendrá mucha más similitud a nivel biomecánico y de aplicación de fuerzas contra el suelo hacia los movimientos deportivos que no el trabajo que puede o la aplicación que puede tener el de utilizar ejercicios simétricos o bipodales, como puede ser la sentadilla tradicional. Y por otro lado, las cargas de trabajo podrán ser muy similares a aquellas cargas que movilizamos con movimientos como la sentadilla tradicional sin tener que cargar nosotros tanto peso encima, porque como hemos visto, trabajando con nuestro propio peso a nivel unipodal, el esfuerzo muscular que le supone a una sola pierna movilizar tu propio cuerpo puede ser muy similar al esfuerzo que le supone a las piernas movilizar una carga exterior, como hemos visto en el ejemplo básicamente. Y ahora vamos a ver 4 ejercicios que nos propone el mismo autor y que utiliza en sus deportistas para trabajar la mejora en la aplicación de fuerza unipodal. Veremos que estos ejercicios concuerdan con una progresión de menor a mayor dificultad e incluso en cada uno de los ejercicios se podrá añadir la dificultad en cuanto a la carga que se debe movilizar, añadiendo bandas elásticas o incluso mancuernas o discos que incrementen la carga a movilizar, como hemos dicho. Vamos a ver los ejercicios. La ciencia nos da la información, yo la comparto contigo y ahora eres tú quien debe llevarlo a la práctica. Si tienes alguna duda o quieres dejarme algún comentario, te animo a que lo hagas aquí abajo. Nos vemos en la próxima. No, yeah.
face.